Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk vampiro? O Blood for the Blood God. O su traducción al español Sangre para el Dios de la Sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 47. Sangre espesa carmesí, 3. Laboratorio secreto, ubicación desconocida 23:13 pm. Shigaraki estaba encorvado sobre su escritorio, una miríada de papeles apilados a su alrededor formaban torres que casi ocultaban su figura de la vista. Lo habían reubicado en uno de los escondites de ese curandero, el lugar que servía como casa segura para el villano huérfano mientras evaluaba su situación. A fin de cuentas, el larguirucho villano se encontró en un estado no tan malo. Eso fue muy afortunado, considerando la cantidad de oponentes que salivaban ante la idea de arrancarlo de su lugar. Con Sensei, All for One, encerrado en Tartarus, Tomura se dio cuenta rápidamente de que la mayoría de sus patrocinadores se apresuraban a renunciar una vez que la potencia principal desaparecía. Su conjunto de recursos, que alguna vez fue aparentemente infinito, se redujo instantáneamente a cualquier cosa que él y el médico pudieran controlar. Considerando que solo tenía matones y matones de basura siguiendo sus órdenes, y que el suministro de Nomu del médico era limitado, Shigaraki ahora tenía que esforzarse realmente. Había sido personalmente activo en asegurar sus escondites y laboratorios secretos, sus tropas de élite ahora estaban dispersas y muy poco dispuestas a escucharlo, y mucho menos a obedecer sus órdenes. Incluso Hiran, el gusano codicioso que era, había estado evitando sus mensajes tanto como podía, introduciendo únicamente basura callejera en sus filas. Y ahora que así era, el villano ahora tenía que realizar alrededor de 100 trabajos por su cuenta. Su cráneo palpitaba con dolor de cabeza, el dolor era el resultado de la falta de sueño autoinfligida. Puede que Tomura sea petulante, pero no era estúpido. Sabía que había estado siguiendo los faldones de Sensei, incluso ahora solo estaba libre de la cárcel debido a eso, pero verse obligado a enfrentar la dura realidad realmente despertó al joven villano. Sin la ayuda de Sensei, Shigaraki estaba solo unos pasos por encima de la calle. Chusma. Tenía habilidades de combate y mucha resistencia. Una combinación peligrosa cuando se combina con su peculiaridad de Kai. Sin embargo, esa era la extensión de las habilidades de Shigaraki. Podía comandar a las tropas inútiles bajo su mando debido a su miedo a su mal carácter, pero era algo muy poco confiable con lo que contar. Dabi, y Miko e incluso Magne lo habían abandonado, sin preocuparse por sus amenazas y su burlona bravuconería. Cuando todo llegó a su fin, Tomura no podía permitirse el lujo de convencerlos de que se quedaran. Apenas había logrado mantener a Twice, Spinner y Mr. Compres en sus filas, pero por cuánto tiempo era una pregunta que no estaba listo para hacerse. Ahora se apresuraba a filtrar toda la información y los informes que había recibido de los Mogs y Kurohiri, uno de los únicos peones verdaderamente útiles que le quedaban, tratando de encontrar algo que pudiera estabilizar su posición en el inframundo de Japón. Ser aprendiz de All for One estaba empezando a perder su brillo frente a los poderes ocultos restantes, y con eso su protección. Estaban subestimando al villano de pelo blanco y odiaba que lo menospreciaran. Él se los mostraría a todos. Le temerían. Le obedecerían. Ellos serían los testigos de la destrucción que causaría a Japón. Esta sociedad de escoria obsesionada con los héroes se convertiría en polvo y fuego, y él gobernaría sobre las cenizas. Sensei había prometido dárselo, pero ahora Shigaraki sentía que tenía que conquistarlo por su cuenta. Y eso solo sería posible cuando la parte más vulnerable de Japón aprendiera a respetarlo.
Shigaraki cerró sus ojos secos, tratando de lubricarlos y aliviar el dolor que persistía después de todas las horas de lectura. Después de unos momentos los abrió, sus orbes aterrizaron en una pila de papeles, siendo este uno de los informes que Kurohiri había sido muy inflexible en darle especial atención. Desencadenante. Droga callejera nueva y altamente adictiva para personas extravagantes. Tasa de producción y calidad. El larguirucho villano de pelo blanco sintió que una sonrisa partía de sus labios secos. Esta sería su oportunidad de romper con las nociones que Japón tiene sobre él, así como de mostrarles a aquellos que dudaban de su verdadero potencial. Nadie lo subestimaría una vez que derrotara a una de las últimas entidades históricas de Japón. Después de todo, la Yakuza era una vieja pieza de la historia, pero hubo un grupo que persistió y resistió los nuevos tiempos lo mejor que pudo. Productor y distribuidor. Shia Saika y líder de Zelda. Overhaul. Terrenos de la escuela secundaria de la UA, dormitorio Heroics al día siguiente, 9:57 am. Izuku estiró el cuello hacia un lado, un crujido sordo resonó dentro de la sala de espera mientras esperaba que llegara Aizawa-sensei. Sentado frente al vampiro estaba Bakugou, el rubio ceniza todavía luciendo en carne viva por su pelea contra el vampiro la noche anterior. Después de su derrota, el rubio ceniza fue dejado descansar en su propia habitación, y el vampiro le dio una pequeña cantidad de su sangre para ayudar en su curación. El vampiro había administrado la carga útil por vía intravenosa, simplemente ordenando a un zarcillo de sangre que perforara la piel de su conocido de la infancia como si fuera una aguja hipodérmica. Era suficiente para que Katsuki pudiera moverse por la mañana, pero no lo suficiente como para darle un segundo aire, o incluso permitirle notar los efectos. La debacle de anoche ya era suficiente problema para lidiar, repetir el incidente no ayudaría, como tampoco lo haría darle al rubio ceniza información innecesaria sobre su rápida recuperación. Afortunadamente, parecía que la curación pasó factura al adolescente contrario, por lo que Bakugou solo le dedicó a Izuku algunas miradas de reojo, permaneciendo en su lugar y esperando el inevitable castigo. Afortunadamente era el comienzo del fin de semana, y dado que la mayoría de la clase había estado jugando hasta muy tarde la noche anterior, solo ellos dos estaban despiertos en el dormitorio a esa hora. El vampiro esperó pacientemente a su profesor, la llamada de vuelta ayer fue muy breve y directa. Mañana por la mañana, a las 10 en punto. No pienses en huir. El vampiro se contuvo y dejó escapar un suspiro de frustración. Esperaba concertar una cita con Mei y Melissa, por lo que se suponía que pasaría el día con sus chicas. En cambio, aquí estaba él, metiendo su Bakugou mientras esperaban con una severa conversación y castigo. Si había un lado positivo en esto, era que aprovechó su tiempo atrapado en el dormitorio con Nomonana, tratando de sincronizar el cuerpo y la mente como una forma de pasar el tiempo. Todavía había una resistencia significativa entre los dos, el puente mental entre los dos apenas se conectaba durante más de unos segundos antes de volverse demasiado inestable. Aún así, fue un progreso innegable. Izuku pudo sentir que su conexión con Nomonana se profundizaba, permitiéndole sentir su cuerpo y presencia incluso durante sus clases. No podía transmitirle órdenes mentales todavía, pero todas las órdenes verbales dadas por él eran obedecidas. Todavía necesitaba órdenes exactas, cualquier cosa demasiado compleja simplemente resultaría en inacción, y no podía adaptarse exactamente a los cambios del día a día, pero una vez más, era un progreso innegable. Ella todavía no podía alimentarse ni cuidarse realmente a sí misma, pero él confiaba en que el próximo mes lograría enseñarle al arma de bioingeniería cómo mantenerse sin su única y expresa intervención. Izuku aún no había descubierto cómo explicarles a sus compañeros sobre ella. No era precisamente fácil hacerlo, pero había superado desafíos mayores. Sus compañeros de clase deberían ser bastante fáciles, pero él estaba tratando de descubrir cómo explicar la situación a las hermanas de sobre el cuerpo de Nana. Si bien podía seguir merodeando con él durante las últimas horas de la noche para entrenar su destreza y agilizar la estructura muscular amazónica, todavía existía una gran posibilidad de que alguien lo descubriera, ya que había bastantes noctámbulos en el dormitorio. Es mejor que explique en sus propios términos sus circunstancias que encontrarse con la casualidad y tener que buscar explicaciones apresuradas sobre sus razones para mantener el arma del enemigo en su poder. Su reputación entre la clase hermana de no era exactamente la mejor, y aunque contaba con cierto apoyo de algunos miembros, prefería pecar de cauteloso.
Hablando de precaución, los sentidos del vampiro lo alertaron de los pasos de su maestro que se acercaban. Aizawa-sensei no estaba haciendo ningún esfuerzo por ocultar ni su presencia ni sus sonidos, por lo que Izuku ya tenía una idea sobre el humor del profesor. Miró la pantalla de su teléfono y notó que las puertas que conducían al edificio se abrieron exactamente a las 10 am. Fue algo impresionante que el hombre pudiera ser tan puntual en sus asuntos. Si tan solo no estuviera dispuesto a arremeter contra ellos. El hombre caminó hacia los dos adolescentes, su usual expresión aburrida no se veía por ningún lado. Tenía una mirada molesta, sus ojos agudos e inquisitivos. Bakugou permaneció como estaba en el sofá mientras Izuku enderezaba la espalda y guardaba su teléfono en el bolsillo. No sería bueno que su maestro estuviera aún más enojado debido a la falta de atención o cualquier falta de respeto percibida por su parte. Aizawa hizo un gesto con la cabeza hacia Bakugou, haciendo que el rubio ceniza se quejara para sí mismo. Unos momentos más, soportando la mirada penetrante del maestro, hicieron que el adolescente se moviera para sentarse al lado del vampiro. Eso permitió que el profesor titular se parara frente a los dos, con los brazos cruzados sobre el pecho. Ambos conocen las razones por las que estamos aquí. Shota habló en su tono brusco. Izuku y Bakugou asintieron. Ustedes dos están entre los mejores estudiantes de su clase, tanto en calificaciones como en heroicidad, comenzó Aizawa con lo que podría sonar elogioso. Una mirada a su expresión actual disiparía cualquier noción al respecto. Sin embargo, ambos actúan imprudentemente, casi como si fueran niños. Bakugou gruñó, aunque impresionantemente no apretó los dientes como solía hacerlo. Izuku entrecerró los ojos y su boca se cerró en una fina línea inexpresiva. Su lengua recorrió sus colmillos, sintiéndose un poco molesto con su maestro. No era como si él hubiera comenzado todo el lío con Katsuki la noche anterior. Bakugou, deja de actuar como un niño. Aizawa fue brusco con sus palabras, no dispuesto a perder el tiempo. Hay mucho potencial dentro de ti para convertirte en un gran héroe, sin embargo, ahora todo lo que veo actualmente es a un bebé petulante haciendo un berrinche porque no lo apaciguan y su ego no está siendo acariciado. No tendré una hombre niño en mi clase, o creces o te apartaré del heroísmo antes de que realmente puedas hacer algo para manchar a Wa. Izuku observó por el rabillo del ojo mientras Bakugou se estremecía en su lugar, el rubio ceniza emanaba un fuerte olor a miedo que el vampiro rara vez había olido en él. Ser excluido de la UA sería una sentencia de muerte para cualquier esperanza de una carrera heroica para el explosivo adolescente. Ninguna escuela de héroes en su sano juicio en el país aceptaría una expulsión de la UA. Un desertor puede tener posibilidades, pero una expulsión mancharía sus antecedentes para siempre. ¿Y tú, mi gorilla? Las palabras hicieron que Izuku llamara la atención, sus ojos entrecerrados completamente enfocados en su maestro. Deja de caer en estas estúpidas provocaciones. Teniendo un objetivo pesado en tu espalda y muchas miradas dudosas sobre ti, lo último que esperaba que hicieras era actuar como un tonto. Independientemente del trato de Himina. La sonrisa irónica y amarga de Izuku fue lo único que pudo reunir como respuesta. Técnicamente no había hecho nada malo, ya que había actuado dentro de sus derechos según el trato con el fantasma del HSPC, aunque las palabras de su maestro tenían un peso que el vampiro no podía ignorar. Pido disculpas, Aizawa-sensei. Al final, Izuku solo pudo disculparse por dejarse llevar por sus emociones. El hombre suspiró, con la frustración clara en su rostro. No voy a permitir que se deslicen y se queden impunes debido a tecnicismos. Ambos, ¿lo dejo claro? Su mirada se detuvo en los dos ojos duros que intentaban detectar cualquier comportamiento incongruente e incompleto de los adolescentes. Sí, señor. Ambos reconocieron las palabras, conscientes de que estaban balanceándose al borde del estado de ánimo de su maestro. Bakugou, irás a Houndsdog para recibir más asesoramiento. El tono imperioso no implicaba motivos para el acuartelamiento. No es que Bakugou lo haga. Las negociaciones solo podían ocurrir entre partes que se consideraban algo iguales después de todo, y por el momento, Bakugou Katsuki no tenía motivos para apoyar tal afirmación. Mi gorilla, comenzó Aizawa pero se detuvo por un momento. No podía castigar injustamente a Izuku, ya que el vampiro realmente no había actuado fuera de las reglas, pero el hombre no podía permitir que el adolescente simplemente fuera libre, especialmente con Katsuki mirando. Arresto domiciliario para este fin de semana. A menos que sea una verdadera emergencia o que otro maestro lo permita, debe permanecer adentro.
Podría considerarse una simple palmada en la muñeca, en lo que respecta a los castigos infligidos por él, pero incluso esto era exagerado en este caso. La verdadera forma correcta sería que el vampiro estuviera libre de cualquier castigo, pero considerando la relación entre el adolescente de cabello verde y la rubia ceniza, Aizawa esperaba evitar cualquier acusación de favoritismo debido a parcialidad. Ya había una montaña que desempacar con el explosivo adolescente, agregar más a la pila no estaba en las intenciones del maestro. Izuku asintió obedientemente a su castigo, aunque estaba claro que no estaba contento de ser castigado junto a su conocido de la infancia. Aizawa solo pudo disculparse en su cabeza. Volvió su mirada hacia el rubio ceniza. Ven, vámonos. Tu primera sesión comienza ahora. Es mejor golpear mientras el hierro esté caliente. Ordenó el profesor titular, su tono imperioso e intransigente. Bakugou parecía como si quisiera refutar las palabras de su maestro. Él gruñó, pero cedió, consciente de que su falta de templanza ya lo había metido en problemas. ¿Quién hubiera imaginado alguna vez que el emomante de pelo verde tenía un pase secreto? Fue irritante, pero Bakugou reconoció su derrota. Izuku era complicado después de todo. Se levantó de su asiento con un gruñido. Metiendo las manos dentro de los bolsillos de sus pantalones cortos, Bakugou siguió a Aizawa, el maestro avanzó con la seguridad de que el rubio ceniza obedientemente seguiría su ejemplo. Con el dúo saliendo de los dormitorios de estudiantes, eso dejó a Izuku con un fin de semana metido dentro del edificio. El vampiro respiró hondo y lo soltó con un largo suspiro. Estaba increíblemente molesto porque el castigo de Bakugou lo había salpicado, por mínimo que fuera. Después de todo, el arresto domiciliario era, de todas las cosas que se le podrían haber impuesto, bastante intrascendente. Aunque todavía maldijo a la rubia en su mente. Considerando sus opciones, Izuku optó por enviarles un mensaje de texto a sus amigas para explicarles su situación. Esperaba pasar algún tiempo con ellos, incluso si sus opciones de citas se redujeran básicamente a su habitación. Envió el mensaje y bloqueó la pantalla de su teléfono, esperando su respuesta. Se relajó completamente en el sofá, cerró los párpados y apoyó la cabeza sobre el respaldo. ¿Puedes mostrarte ahora, Toru-san? Izuku habló debidamente al aire. Después de todo, no debería haber nadie despierto. La habitación permaneció en silencio por unos momentos, pero el vampiro esperó pacientemente a que su participante secreta se revelara. Jajaja, me atraparon tilde. La voz de la niña resonó desde un rincón de la habitación. Hablando de injusto, ¿eh? Siendo una especie de mariposa social, Agakure intentó cambiar suavemente el tema de la conversación. El acecho es un no. Izuku habló en tono divertido, con los ojos aún cerrados. No te estaba acosando. Solo estaba de paso. La chica invisible argumentó en su defensa, y el vampiro pudo imaginar en su mente el rostro de Toru haciendo pucheros mientras hablaba. Y casualmente estabas sin ropa, lo que hacía difícil identificar tu presencia en la habitación, hizo un agujero en su frágil defensa, la chica soltó un chirrido cuando fue contrarrestada. Toru se tambaleó un poco, tratando de encontrar algún tipo de razón convincente para su desnudez. Duermo desnudo. Lo más probable es que haya dicho lo primero que le vino a la mente. El vampiro permitió que las palabras resonaran en la habitación ininterrumpidamente, preguntándose cuál debería ser su respuesta a tal afirmación. Considerando que la propia Toru guardó silencio, tal vez la chica ahora estaba avergonzada de sus propias palabras. Izuku se preguntó si debería hacerle un tsukomi ahora. Ah, di algo. No me dejes colgando. Parecerá que soy una chica pervertida a la que le gusta andar desnuda. Había un poco de desesperación en su tono mientras corría hacia él, agarrando su camisa para obtener algún tipo de respuesta del emomante. Izuku permaneció en silencio mientras la chica invisible lo sacudía. ¿Quieres un desayuno tardío? Finalmente respondió. Aunque no era visible para nadie, el flujo de aire que el vampiro sintió indicó que Toru estaba estrechando una de sus manos frente a él, y la otra todavía agarraba firmemente su camisa. No. Eso no era lo que se suponía que debías decir. Tarareó, con los ojos todavía cerrados. No tengo una respuesta inteligente en este momento. Reflexionó, sintiendo que la chica se volvía aún más errática. Ah. ¿Por qué tuviste que sentirme? Ah, ahora todos lo sabrán y seré etiquetado como un voyeur exhibicionista pervertido. Ella reanudó sus sacudidas de su cuerpo, el vampiro simplemente permitió que la chica liberara su tensión.
No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Dijo con calma. Toru comenzó a sacudirlo aún más incesantemente. Ah. Olvídalo. Olvídalo ahora mismo. No viste nada. Luego, Izuku abrió los párpados y sus pupilas cambiaron a una forma de diamante que le permitió lo más parecido a una visión adecuada de los rasgos de Toru. No había detalles reales fuera de la forma básica del cuerpo, después de todo, la vista electromagnética era limitada, pero podía arreglárselas con su aroma. Al ver que los ojos del vampiro cambiaron y sus pupilas siguieron su cuerpo con tanta precisión, Toru inmediatamente le tapó los ojos con las manos. Aunque antes estaba desnuda, ahora se sentía mucho más expuesta a la mirada del vampiro. Izuku podía sentir la suave piel tocándolo, sus pupilas haciéndolo más cercano que ella había tenido a un contacto visual fijo. ¿Qué estás haciendo? Preguntó de una manera genuinamente divertida, preguntándose si la chica había olvidado que era invisible. Incluso si ella le tapara los ojos, aún podría ver a través de ella. Cuando Toru notó su error, sus manos se retiraron por un momento, antes de cerrar los dedos, dejando solo los dedos índice afuera, con la intención de limpiarle los ojos. Izuku capturó sus muñecas antes de que pudiera tener éxito en su ataque cegador. La chica luego se burló un poco bajo su agarre. Kia, el monstruo de Wa tiene una doncella en sus manos. Me devorará. Su tono juguetón y su falsa lucha lograron disipar la molestia de Izuku por la situación anterior, el vampiro sintió que sus labios se arqueaban ante el juego de rehenes. ¿Toru había notado su mal humor anterior? ¿Doncella? ¿Dónde está? Apenas la atrajo hacia él, la chica prácticamente se arrojó sobre su regazo. Todo lo que veo es a un voyeur descarado tratando de espiar los asuntos de otra persona. Respondió, profundizando su voz y dejando que sus ojos brillaran en rojo. ¿A quién llamas voyeur? Ella siguió luchando fingiendo contra su agarre, el vampiro fácilmente sujetando sus muñecas detrás de su espalda baja. Ella se movió en su regazo, tratando de ponerse cómoda. Tú. Él respondió rápidamente esta vez, moviendo su regazo para permitir que la chica se sintiera más cómoda sin presionar demasiado contra él. Ah, fuiste y lo dijiste. Ella se quejó, su acto de lucha hizo que la chica se balanceara hacia adelante y hacia atrás en su regazo. Nunca podré casarme ahora. Estoy mancillada. Si nadie lo hace, supongo que es mi responsabilidad. Izuku resopló divertido. Yo te llevaré. La niña detuvo su acto de luchar. ¿Hablas en serio? No hay retractaciones, ¿sabes? Ella no tardó en comentar. Izuku soltó sus muñecas y apoyó las suyas sobre las piernas de la chica. Fue cuidadoso con la colocación de las manos, un poco inseguro de dónde comenzaba realmente esta actuación y dónde terminaba. Tarareó, manteniendo intacta la compostura. Sí, aceptaré a este voyeur desesperado. Toru se enfureció ante sus palabras. Ah, fuiste y lo dijiste de nuevo. Ella golpeó juguetonamente sus puños cerrados en su pecho y hombros, los golpecitos apenas valían la pena comentar. Continuó por unos momentos más antes de quedarse sin fuerza, desplomándose contra su cuerpo y haciendo que el vampiro se tensara un poco por la manera descuidada en que se expuso. Después de todo, este nivel de contacto físico era algo normalmente reservado para los amantes. Eso fue divertido. Comentó Toru, suspirando de satisfacción. Izuku tarareó ante su declaración. ¿Estás menos amargado ahora, mi gorilla-kun? Izuku asintió, disfrutando del peso y la suavidad que recaía sobre él. Aunque su método es algo cuestionable, es muy apreciado. Era el turno de tararear de la chica invisible. No hay niño que no aprecie la suavidad de una niña. Declaró con aire de suficiencia, colocando sus manos en las caderas e hinchando su pecho. Y no es que odie esto. Las palabras de Toru fueron dulces para Izuku, el vampiro se preguntó qué responder a cambio. ¿Ha sido San te enseñó esto? Izuku no pudo evitar la pregunta. Toru infló sus mejillas. Mou, ¿nadie te enseñó que no debes decir los nombres de otras chicas cuando pasas tiempo íntimo con una? Su molesto gemido hizo que el vampiro reflexionara por un segundo. Sin estar seguro de si sus siguientes palabras enojarían a la chica invisible, el vampiro optó por un método secundario. Movió sus manos, tocando las piernas de la niña y apretando la sana carne invisible. Toru se estremeció ligeramente ante el toque, sorprendido por la audacia del vampiro. Tramposo, murmuró ella, aunque no se levantó de su regazo, ni tampoco quitó sus manos de su lugar. Solo curiosidad.
Habló en voz baja, manteniendo aún el contacto visual. Una tarea que se hacía más difícil a medida que interactuaban. Toru era tan informal y amigable, de una manera diferente a la compañera de clase de piel rosada antes mencionada, que Izuku se dejó llevar por su fluidez. Su cuerpo había liberado un aroma tan agradable que, al igual que Mei y Melissa, terminó jugando con ella como lo haría con sus amigas. Me animaste después de los resultados del examen de licencia, así que pensé que te animaría a ti después del sermón de Aizawa-sensei. Ella murmuró. Izuku cerró la boca, sintiendo su lengua recorrer la longitud de sus colmillos. El aroma de la chica invisible era tentador, algo parecido a un perfume hecho específicamente para llamar su atención. No deberías decir cosas así, Toru-san. Alguien más podría tomarlo en la dirección equivocada y causarte problemas. Afirmó el emomante peliverde en su tono habitual, cuidadoso con sus palabras. Acaba de tener una escapada el día anterior con Uraraka. Sería bastante asqueroso de su parte simplemente dejarse llevar por la corriente invisible de su compañero de clase. Agakure era adorable, hasta donde él podía ver, pero no sería apropiado simplemente involucrarse así, especialmente sin hablar primero con sus amigas, así que Izuku golpeó las piernas de la chica para llamar su atención, algo que tenía en abundancia. De momento. Estoy muy agradecido por tu parentesco, pero debemos mantener las cosas apropiadas. No sería justo, Izuku comenzó a hablar, pero tartamudeó al final, preguntándose si debería revelar las razones detrás de su vacilación en atacar. En la oportunidad obvia que Agakure le estaba dando. Izuku podría ser tonto, pero no era estúpido. Después de todo, era muy exigente con sus asuntos personales. El dulce aroma de Agakure cedió un poco, volviéndose atenuado. El vampiro prácticamente podía saborear la tristeza que comenzaba a impregnar a la chica, por lo que pensó que la mejor manera de limpiar las cosas y explicar adecuadamente su situación sería simplemente decir la verdad, por más descabellada que pareciera. No sería justo para los dos, considerando que ya estoy en una relación. Dijo con calma, con los ojos fijos en los de Toru, observando cualquier cambio mínimo en sus expresiones y estado de ánimo que pudiera captar. Confusión y desconcierto, luego algo de frustración y luego incredulidad ante sus palabras. ¿Tienes novia? La vergüenza, y luego la vergüenza, tiñeron la voz de la chica. Izuku sintió que su teléfono vibraba en su bolsillo, por lo que rápidamente lo palmeó para comprobarlo. Teniendo en cuenta que Agakure estaba sentado en su regazo, no era exactamente una posibilidad ocultar sus acciones, y como ya había decidido ser sincero sobre el estado de su relación, el vampiro pensó que estaría bien permitir que la chica viera el mensaje. Era un mensaje de Melissa. La estadounidense normalmente era la más rápida en responder, ya que Me normalmente estaba muy concentrada en sus proyectos, dejando a Melissa con la tarea. Izuku abrió el texto y vio que era una imagen adjunta y una sola línea de texto que decía: ¡qué vergüenza! Afortunadamente Melissa también tenía sentido común, por lo que la imagen era mucho más tranquila de lo que el vampiro estaba acostumbrado a recibir de Mei. Estaban en la oficina de su casa frente a la playa. Atsume se estaba estirando de espaldas a la cámara del teléfono, su vestimenta habitual mostraba muy bien los músculos de su espalda. El torso de Melissa era lo único visible en la selfie que se estaba tomando, la chica vestida con una camisa casual que Izuku reconoció como una suya. Estaba dando un signo de paz a la cámara, con un ojo cerrado en un parpadeo provocativo mientras su lengua se asomaba por la comisura de sus labios. Izuku movió un poco su cuerpo, dándole espacio a Agakure para retroceder. Luego le mostró la pantalla de su teléfono, la niña tomó el dispositivo y lo inspeccionó cuidadosamente. Toru miró fijamente la imagen, su cuerpo liberando una compleja mezcla de feromonas que no podía describirse con precisión. El olor que llegó a las fosas nasales del vampiro era inusual, pero él, para su propia sorpresa, no pudo detectar ira dentro de la mezcla. ¿Cuál es tu novia? Esa extranjera San es realmente bonita. Pero esta también es linda. Exclamó Agakure, su voz teñida de emoción. Y creo que la he visto antes. Seguramente eso fue una sorpresa para Izuku. El adolescente de cabello verde deslizó su dispositivo hacia atrás, preguntándose si Toru no bajaría de su regazo. Aunque había retrocedido para recibir el teléfono, había vuelto a su cercanía anterior, su afán por permanecer en contacto cercano era algo que Izuku no había anticipado. Ambas son mis novias. Habló sin contenerse. ¿Eh? ¿Hablas en serio? Toru prolongó su exclamación de sorpresa, la idea aparentemente no la desconcertó sino que simplemente la sorprendió.
Izuku asintió, teniendo mucho cuidado con su teléfono. Podía abrir su galería de fotos para mostrar una imagen de una de sus citas a 3 bandas, pero considerando parte del contenido allí y el ojo atento de Agakure sobre el dispositivo, prefirió pecar de precavido y guardar el teléfono. Preferiblemente dentro de su sombra, donde solo él pudiera acceder. Mucho. Él respondió a su pregunta y su respuesta envió a la chica a una postura silenciosa y pensativa. Todavía arraigado sobre su regazo. Ella tarareó para sí misma. ¿Y cómo va eso? Quiero decir, no puede ser fácil tener una cita a 3 bandas. Cuestionó Toru. Izuku respiró hondo aliviado antes de responder. Es una experiencia exquisita. Cuesta un poco acostumbrarse y conlleva algunos desafíos, especialmente en lo que respecta a cómo lo ven los demás, pero las chicas están felices y eso me hace feliz. Toru parecía muy curioso y atento a sus palabras. ¿No se vuelve complicado? Quiero decir, ¿a ninguno de ustedes les preocupa hacer trampa o algo así? ¿Y cómo lidian con los celos? No sé si podría permitir que mi novio lo hiciera. Ver a otras chicas así. Ella presentó puntos y preguntas válidos, muchos de los cuales ya le había hecho a Izuku su madre, por lo que las respuestas fluyeron con facilidad. Nuestra relación se basa en la confianza, Agakure-san. Comenzó, haciendo gestos con los dedos mientras expresaba sus puntos. Cuando Mei y yo nos juntamos por primera vez, ya éramos amigos desde hacía 2 años y siempre estábamos, fuera de la norma. Izuku fue muy cuidadoso con sus palabras. Describió brevemente a Atsumi Toru, la chica invisible asintió y aceptó su punto. Las relaciones ya eran un tema difícil de discutir. Una relación como la que tenía con Mei y Melissa aún más. No estaba exactamente planeando tener a alguien más, pero también había estado en contacto con Melissa por un tiempo. No fue algo que nació solo de la lujuria o algún capricho. Cuando nos pusimos en contacto por primera vez, no tenía planes de tener una relación romántica. Estábamos discutiendo un proyecto de trabajo. Recordó sus días en Island, con una suave sonrisa extendiéndose por sus labios. Sucedieron algunas cosas y terminamos acercándonos más de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Después de todo, los asuntos sobre el incidente de Island no eran temas ligeros para discutir libremente, por lo que Izuku eludió el tema y evitó revelar demasiada información. Solo los que estaban allí lo sabían y, al igual que él, se les dijo que evitaran hablar de ello no solo por las autoridades de Island, sino también por las autoridades japonesas e incluso por el propio All Might. Después de que la Liga de Villanos me rescatara de mi secuestro, mis sentimientos por ella florecieron aún más una vez que me enteré de sus esfuerzos por ayudar en el rescate. Había muchas cosas que Izuku estaba pasando por alto a favor de la privacidad, pero trató de transmitir todo lo que pudo sin exponer demasiado su privacidad a Toru. Ella era una valiosa compañera de clase del vampiro, pero ya no era simplemente su propia privacidad. No sería justo compartir demasiado sin la opinión de sus novias al respecto. Mi madre se sorprendió bastante cuando vio a Melissa y Mei juntas cuando me visitó. Oh. Toru parecía ansioso por seguir escuchándolo, por lo que Izuku continuó. Describió su relación sin revelar demasiado, consciente de su privacidad, y la de sus novias. La chica invisible lo describió vertiginosamente como un chisme jugoso, pero Izuku logró convencerla de que no difundiera su estado civil al mundo. No lo negaría si se lo preguntaran de manera natural, pero prefería no exponer demasiado su intimidad o ser bombardeado con preguntas intrusivas sobre su intimidad. Había visto cómo algunos foros en línea hablaban de algunas heroínas femeninas y no quería que se hablara de eso sobre sus amantes. Una semana después, instalaciones HSPC Distrito de Tokio 9, 42. Izuku permaneció en silencio en su asiento. Un sillón médico. Le ataron el brazo derecho y le insertaron unos cuantos tubos de plástico en la extremidad, drenando lentamente parte de su preciosa sangre. El proceso había comenzado hace poco tiempo, el vampiro había terminado la mitad del procedimiento. Era parte del trato que tenía con el HSPC. Proporcionaría parte de su sangre en diferentes momentos, tanto para análisis por parte de los científicos del gobierno como para posibles investigaciones y desarrollo. Debido al progreso en el uso de su peculiaridad, así como al éxito en Island con la creación de la droga milagrosa Ambrosia, casi todos los biólogos y científicos de peculiaridades solicitaron una vez más experimentos con la sangre del vampiro. Trabajó con peculiaridades de la sangre. Afortunadamente, el trato del vampiro también incluía una cláusula que dividía claramente la cantidad de sangre que liberaba entre 2 partes.
El gobierno japonés y Island. Las ganancias de cualquier nuevo desarrollo de cualquiera de las dos partes debían ser patentadas inmediatamente y el vampiro debía obtener un margen justo de cualquier ganancia. Después de todo, era literalmente su sangre la que servía como material base. Dado que Melissa se desempeñaba como representante de Island en Japón, ella sería la que se haría cargo de la parte aquí. Hablando de eso, la chica lo acompañaba hasta aquí, esperando que terminara el procedimiento. Llevaba un traje de negocios negro ajustado, la ropa formal convertía a la chica en una secretaria y le sentaba a la perfección. Con los exámenes de licencia provisional hechos, para aquellos que aprobaron de todos modos, el vampiro tuvo un poco de tiempo libre. Pronto también habría una sesión de estudios de trabajo de héroes, básicamente otra ronda de pasantías para los héroes en formación, por lo que el vampiro tomó su limitado tiempo libre para cumplir su parte del trato con el gobierno. Hablando de eso, las máquinas a su lado pitaron y se detuvieron. El vampiro sintió que cesaba el tirón de su sangre. Como no quería causar trabajo extra a las enfermeras en espera, simplemente deseó que su propia sangre sacara las agujas de su brazo. La maquinaria empaquetó cuidadosamente 20 bolsas de sangre, suficientes para unos 10 litros de sangre. Si alguien fuera de los regeneradores conocidos intentara tal hazaña, estaría muerto. Melissa caminó junto a las enfermeras y su novia llevaba una maleta para almacenar el fluido vital que se usaría en la investigación de Island. Prestó mucha atención y sus ojos de halcón se posaron en los objetos preciosos para evitar cualquier manipulación. Nunca permitiríamos que ocurriera ningún juego sucio, Shield-san. Por favor, confía en nuestras habilidades. La voz apagada de Jimina resonó desde un rincón de la habitación. El fantasma del traje estaba de pie casi como un espantapájaros. Él también había acompañado el procedimiento según su acuerdo. Su presencia difícil de detectar, irónicamente, fue una espina clavada en el costado de Izuku. Melissa le dio una sonrisa educada a la dirección general del hombre, incapaz de determinar realmente su ubicación. Estoy seguro de que el gobierno ha puesto lo mejor de sí en el trabajo, pero como representante de Island, debo asegurarme de ello. Pido disculpas por las molestias. Era una palabrería barata, pero Melissa era bastante buena con el lenguaje corporativo. Izuku frunció los labios ante las palabras, frotando ligeramente el lugar donde las agujas previamente perforaron su piel. Es simplemente protocolo, Jimina-san. Estoy seguro de que entiendes las preocupaciones de Melissa. El vampiro habló, la diversión en su voz era bastante inconfundible. Después de todo, era parte del trato, e Izuku se mostró bastante firme en seguir dicho trato. Que nunca se diga que no cumplió. El fantasma del traje permaneció en silencio. Las enfermeras terminaron su trabajo y permitieron a Melissa recolectar sus propias muestras de sangre de Izuku, guardando la preciosa carga en su maleta, cerrándola con un fuerte clac que pareció resonar dentro de la habitación esterilizada. Después de eso, la rubia se volvió hacia su amante vampiro. Hemos terminado aquí. Lo pronunció en voz alta, asegurándose de que el fantasma la escuchara. Al ver que el hombre permanecía en silencio, la niña lo tomó como un permiso. Acercándose a Izuku, Melissa agarró su mano libre. ¿Nos vamos? Izuku le sonrió y asintió en silencio. ¿Le organizamos una escolta, Shield-san? Jimina se dignó hablar por fin. El dúo de amantes estaba a punto de salir de la habitación y, con suerte, de las instalaciones. Tienes una carga preciosa y, aunque nuestros héroes son increíbles, la villanía ha ido en aumento y odiaríamos ver a un aliado perder su stock de material tan raro y exótico. Melissa volvió la cabeza hacia atrás, con expresión de dudosa incredulidad. De ninguna manera, no hay necesidad de molestarse, señor. Izuku es el perfecto caballero y escolta. Incluso ha adquirido su licencia provisional para trabajar como héroe. Teniendo en cuenta el papel y el trabajo del hombre, no había forma de que no estuviera informado sobre el logro más reciente de Izuku. El vampiro estaba seguro de ello. ¿No lo has oído? Las palabras de Melissa parecieron quedarse en el aire. Incluso Izuku quedó desconcertado por la pasiva agresividad de la chica contra el fantasma del traje. Ni siquiera él mismo había sido tan acre contra el hombre. Ver a Melissa mostrar sus garras sin dejar de ser profesional, y dentro de los límites de la ley, en su papel de representante hizo que el vampiro apreciara aún más su presencia aquí. Si algún día se aburriera de la ingeniería, tal vez podría dedicarse directamente al derecho. Muy bien. Jimina reconoció su entusiasmo por irse, inclinándose respetuosamente hacia Izuku y Melissa. Gracias por sus esfuerzos.
Izuku le devolvió una breve reverencia. Melissa estaba un poco por detrás, pero siguió su ejemplo. Estaba acostumbrada a los apretones de manos y los abrazos laterales, por lo que incluso mientras estaba en suelo japonés, sus gestos occidentales todavía prevalecían sobre la norma japonesa. Entonces, nos iremos, declaró el vampiro, logrando finalmente salir del edificio público. Se estaba cansando de las miradas de las enfermeras mientras observaban el procedimiento con ojos curiosos. Después de todo, no todos los días alguien con tal peculiaridad regenerativa solicitaba una donación. Después de todo, la sangre de Izuku podría suponer una bendición innovadora en la medicina. El vampiro esperaba que los científicos e investigadores del gobierno tuvieran cuidado con su sangre. Una cosa era que el fluido vital de Izuku muriera por sí solo. Sin embargo, sobrecargado como estaba gracias a sus desarrollos y la reserva de energía recién adquirida que era One for All, podría haber una gran cantidad de resultados inesperados a partir de su sangre nueva y mejorada. La creación de Ambrosia fue un esfuerzo combinado entre la sangre especial de Izuku y la genial experiencia de Melissa y David, junto con los avances tecnológicos de Island. No fue fácil tener éxito incluso con los mejores factores que impulsaron su creación. Todo esto hizo que Izuku se preguntara sobre el impacto que tendría su decisión en el futuro. El vampiro sintió la mano envuelta alrededor de la suya apretarse, sus ojos verdes se giraron para encontrarse con los orbes azules de su novia. ¿Te arrepientes? Melissa cuestionó, su otra mano empujando la maleta que llevaba hacia el emomante de pelo verde. Las sombras de Izuku se oscurecieron y zarcillos de materia negra se apresuraron a agarrar el objeto ofrecido, tragándose rápidamente la preciosa carga de una manera similar a un grotesco pantano. Afortunadamente, fue un intercambio rápido. De lo contrario, cualquier espectador cercano podría reducir rápidamente su estado san. No estoy seguro, respondió lentamente, mirando hacia las calles en las que se encontraban. Después de dejar las instalaciones de HPSC, el dúo de amantes se dirigió hacia el centro de la ciudad, con la esperanza de disfrutar de un tiempo personal entre ellos antes de verse abrumados por el trabajo una vez más. Mei se había quedado en su casa frente a la playa, durmiendo hasta tarde hoy. Eso dejó a Izuku y Melissa con un día entero para ellos, después, por supuesto, de que él resolviera su negocio con el HSPC. ¿Qué tal si hacemos algo divertido para que no pienses en eso?, propuso Melissa, señalando hacia una cafetería. Tomamos algunas bebidas y planeamos algo agradable. Aunque nada demasiado salvaje, no estoy exactamente vestido para la acción. Izuku asintió, sus ojos brillaron cuando volvió a ver la ropa actual de Melissa. Honestamente, hizo que el vampiro estuviera ansioso por saciar su sed con otro tipo de fluido, con colmillos ansiosos por extraerlo directamente de su fuente. Ver a la chica elegantemente vestida parecía estar despertando algo dentro de él. Logró controlar sus deseos, aunque comenzaron a hervir dentro de él. Melissa pareció sentir su intención. ¿Sabes? Un día de estos te ganarás algún apodo extraño si continúas así, comentó jovialmente, sus caderas moviéndose con un balanceo extra que era hipnótico. Se suponía que aquí tendría ojos que alteran la mente, ¿verdad? El vampiro siguió a su novia al interior de la cafetería, el aroma terroso de los granos de café molidos estimulaba su nariz. Había muy pocas cosas tan placenteras para los sentidos como el café recién hecho. La tienda estaba algo llena, e Izuku notó algunas miradas atentas posándose sobre su cuerpo. Después de todo, había sido noticia nacional, por lo que su rostro había aparecido en casi todos los tipos de artículos mediáticos, canales de noticias y programas de entrevistas posibles. Tal vez debería considerarse afortunado, considerando que había llegado hasta aquí sin ser reconocido, o acosado, en las calles. Pronto comenzaron los murmullos, la gente hablaba en voz baja sobre él. Antes de que el vampiro pudiera concentrarse en tales asuntos, Melissa agarró su mano una vez más y lo arrastró hacia una de las mesas en la parte de atrás. Era una lástima que la tienda no tuviera puestos privados, pero Izuku apreciaba estar fuera del centro de atención inmediato. Llegó una camarera y, aunque era profesional, estaba claro que quería pasar el menor tiempo posible cerca del vampiro. Ella rápidamente tomó su orden y salió corriendo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Izuku sintió esto? No hace mucho, considerando sus experiencias durante la secundaria en Aldera, pero estar en la UA junto con sus compañeros de clase había hecho que Izuku dejara de lado esas experiencias. No lo malinterpretes, Izuku no se dejó llevar por las circunstancias.
Honestamente, era algo tan menor para él que al vampiro ya no podía molestarle más. Haría uso de esa fama o más bien de la infamia en este caso para pintar su personalidad pública. La experiencia con Ganorka durante el examen de licencia provisional fue un refuerzo de esa creencia, y al igual que Izuku le había dicho a Tokoyami durante su primera sesión de entrenamiento personal, el vampiro era su propio monstruo. Cualesquiera que sean las acciones que haría en el futuro como héroe, todas serían por su propia voluntad. Él actuaría y las siguientes consecuencias serían enteramente suyas. Ya sean los frutos de su trabajo amargos, dulces o algo intermedio, Izuku los comería sin quejarse. Al recordarlo, el vampiro simplemente se encogió de hombros ante los susurros, tratándolos simplemente como ruido de fondo, ya que para él era simplemente eso. Estaba a punto de consolarte. Melissa habló en un tono afable. Sin embargo, no pareces molestarte demasiado, ¿verdad? Cuestionó la rubia americana, sus ojos azules llenos de alegría y afecto por él. Ella colocó su mano izquierda sobre la mesa, indicándole con los ojos que siguiera su ejemplo. El vampiro siguió silenciosamente su pedido, colocando su mano derecha sobre la de ella y dándole un ligero apretón. Melissa respondió del mismo modo. No diría que no a algunos mimos, aunque pensé que hoy sería yo quien te mimaría un poco. El vampiro habló, sus ojos rasgados recorrieron su figura nuevamente. Podría pasar todo el día admirando la belleza de su novia, su traje acentuando y realzando su encanto. Melissa puso los ojos en broma ante su línea cursi. Se necesitará más que un poco de halago y un café para encantarme, cubrió sus manos conjuntas con la que tenía libre. Pero te dejaré continuar e intentar más. Estaban de buen humor, pero desafortunadamente, el teléfono de Melissa empezó a sonar. No lo suficientemente alto como para molestar a otros clientes de la tienda, pero sí lo suficiente como para interrumpir su dulce atmósfera. Melissa respiró hondo y lo soltó de una manera obviamente frustrada. El teléfono seguía sonando, por lo que la niña tuvo que renunciar a esperar a que se detuviera por sí solo. Sacó el dispositivo del bolsillo de su traje y miró el teléfono con expresión amarga. Ella dirigió una mirada de disculpa a Izuku, el vampiro señalando con la cabeza que no le molestaba. Melissa no atendió la llamada. Ella comenzó a enviar mensajes a la persona que llamó. Viendo que su mirada molesta se convirtió en una enfocada, lo más probable es que tuviera algo que ver con Island. Melissa se apresuró a escribir lo que necesitaba, ansiosa por dejar su teléfono a un lado y concentrarse en disfrutar el tiempo limitado que tenía con su novio. Ella ya se había graduado hace mucho tiempo de las clases comunes, especialmente porque ella había sido quien básicamente inventó el hilo de hipertejido con metamateriales, pero eso también significaba que algunas cosas solo funcionaban con su aportación. Island había reabierto su programa de desarrollo de armas para defensa personal después del escándalo con Wolfram, y la gente no podía acceder a su trabajo a menos que tuvieran permiso de ella o de su padre. Su padre tenía amplio acceso a sus planos y tenía un amplio conocimiento propio, pero Melissa era la que cerraba los tratos cuando se trataba de asuntos relacionados con el uso de su tecnología desarrollada. Island era el principal proveedor de metamateriales utilizables y la mayor parte de su producción se vendía a su nación natal, Estados Unidos. Otros países tenían un acceso limitado a él, por razones obvias. No solo era difícil hacer uso adecuado de los metamateriales, sino que los científicos y desarrolladores no querían que muchos de sus secretos tecnológicos se extendieran tan fácilmente por todo el mundo. La camarera regresó con sus bebidas, rápidamente las colocó sobre la mesa y se retiró a la seguridad del mostrador de la tienda. Izuku deseaba poder expresar la inutilidad de tal cosa, pero luego pensó que cualquier cosa demasiado directa podría intimidar al personal. Melissa apartó los ojos de la pantalla de su teléfono y lanzó una mirada furiosa a la camarera, pero el adolescente de cabello verde dejó que una sonrisa brotara en sus labios. ¿Qué tal si terminamos aquí y salimos? Tengo un lugar en mente que disfrutarás. No tenemos toda la tecnología que tiene Island, pero tengo la sensación de que te gustará. Izuku tranquilizó a su novia con eso. Melissa mantuvo su mirada furiosa hacia la camarera, pero tomó en serio las palabras del vampiro y suavizó su expresión. Eres demasiado indulgente. Ella suspiró. Quizás sea así, Izuku se encogió de hombros. Luego, pasó su lengua por sus colmillos. O tal vez, tengo una presa mayor llenando mis ojos. Habló en inglés, realzando su voz con una pizca de su poder. Melissa mordió la comisura de los labios, prácticamente sintiendo su presencia dentro de su cuerpo.
Su compostura fue salvada por el zumbido de su teléfono nuevamente, esta vez la chica apagó apresuradamente el dispositivo. Sabes que eso es injusto, ¿verdad? Su voz era baja, sus ojos tratando de enfocarse en los orbes del vampiro, solo para que la chica bajara la mirada a sus labios. Se mordió los labios de nuevo. Akihabara, ciudad de Tokio. Melissa se preguntó si debería estar impresionada de que su novio estuviera tan sereno acerca de sus deseos, o si debería estar decepcionada de que él no la hubiera echado sobre sus hombros y se hubiera dirigido directamente al hotel del amor más cercano disponible. Cualquiera que sea el caso, la rubia estadounidense aún podría disfrutar del sustento de la calle de electrónica más concurrida de Japón. Akihabara, o Akiba para quienes la conocen íntimamente, era famosa por su multitud de tiendas de electrónica con casi todos los dispositivos electrónicos que uno podría pedir. Era poco probable que encontrara algo aquí que no pudiera crear ella misma, pero la novedad del viaje fue una experiencia gratificante en sí misma. No era de las que miraban escaparates, pero agradecía la perspicacia de Izuku. El dúo caminó por las concurridas calles, tomándose el tiempo para hablar y reír. Unas horas más tarde Melissa optó por buscar un lugar de descanso con algunos refrigerios. Estaba acostumbrada a las actividades físicas, pero la resistencia vampírica de Izuku era completamente injusta. Podría pasar todo el día caminando y eso no supondría ninguna diferencia para él. La búsqueda los llevó hacia una zona residencial cercana del concurrido distrito, con los edificios muy juntos unos contra otros y formando un laberinto de callejones y pequeñas calles laterales. Rápidamente encontró en una esquina una máquina expendedora de sus bebidas preferidas, refresco americano importado para ella y café caliente para su novio, y buscaron un banco para que pudiera descansar un rato. No debería haber usado tacones hoy. Melissa se quejó, frotándose ligeramente los tobillos. Izuku la observó en silencio mientras tomaba sorbos de su lata. Algo estaba al límite de sus sentidos y esto lo molestó un poco. Melissa notó su mirada, el vampiro no hizo ningún esfuerzo por ocultar el foco de sus ojos. ¿Terminaste de mirarme lascivamente?, preguntó divertida, sentándose derecha y tomando un largo sorbo de su propia bebida fría. Necesitaba esto. El adolescente de cabello verde permaneció en silencio, acabando de terminar su bebida. Desvió su mirada hacia las concurridas calles. La cantidad de personas que se movían de un lado a otro hizo que mezclarse con la multitud fuera más fácil, especialmente en Akiba. Personas ocupadas con sus propias vidas, preocupadas por sus propios problemas. Fue tan humano. Era algo extraño para él pensar así, considerando que él mismo era humano. Sin embargo, a veces, Izuku sentía como si hubiera una gran desconexión entre él y la mayor parte de Japón. Afortunadamente, había anclas para recordarle al bebedor de sangre su humanidad. ¿Un centavo por tus pensamientos inquietantes? La voz de la chica resonó detrás de él, y Izuku sintió su cabeza presionada contra su cuerpo más suave. Su cabeza estaba ligeramente echada hacia atrás, permitiendo que los ojos verdes del vampiro se enfocaran en los amables azules de Melissa. Estaba pensando en ti. La chica se sonrojó ante la respuesta directa de su novio, su sonrisa tímida tratando de convertirse en una sonrisa burlona propia. Se pasó un mechón de su cabello dorado detrás de la oreja derecha. Bueno, ¿no está usted lleno de encanto hoy, señor vampiro? Su voz era tímida y dulce. Izuku respiró hondo, ansioso por percibir su aroma. Melissa empujó su cabeza hacia adelante. Nada de eso. Guarda esos ojos tuyos, embaucador. Izuku se rió entre dientes. No se permite el control mental hoy, ¿eh? Él le respondió, siguiendo el juego de broma. La chica comenzó a pasar sus dedos por su cabello, el vampiro se relajó contra su cuerpo, sintiendo sus dedos rascar ligeramente su cuero cabelludo. Tal vez más tarde, murmuró Melissa, disfrutando del cabello del vampiro. Izuku había dejado que volviera a crecer un poco, pero honestamente, la rubia estadounidense prefería el corte de afeitado lateral que había mostrado durante su primera visita a Island. El cabello negro también le sentaba bien, pero su tono verde se sentía más reconfortante y atractivo. Cabeza de musgo. Ella murmuró con un chirrido feliz. La garganta de Izuku soltó un grudido. Melissa se preguntó si eso era para ella, pero notó que el vampiro había movido la cabeza para mirar en una dirección particular.
Se levantó de su asiento y, con un ligero tirón, llevó a Melissa y a él al callejón y se escondió detrás de la pared de la esquina del edificio, colocando una mano sobre la boca de su novia y susurrándole al oído. SHH, tenemos compañía. El aliento del vampiro le hizo cosquillas en la oreja a Melissa, la niña tembló ante el toque del aire caliente contra su oreja y cuello. Melissa se preguntó si realmente deberían esconderse así, especialmente considerando que no estaban haciendo nada malo. Ella había sido consciente de su entorno y, después de todo, un poco de contacto nunca hacía daño a nadie, por lo que estaba segura de que podrían salirse con la suya. MMMMM. Su voz era apagada, solo el más débil de los sonidos escapaba del sello que el vampiro hizo con su mano sobre su boca. Solo unos pocos compañeros de clase, pero uno de ellos tiene cierta propensión a la imaginación vívida. Nunca los esperé en Akiba, y especialmente hoy. Izuku murmuró la última parte para sí mismo, pero Melissa lo tomó como una explicación de su situación actual. No pensó que valiera la pena estropear su estado de ánimo anterior, pero considerando la tensión que mostraba su novio vampírico, la rubia americana optó por seguir su ejemplo. Además, de todos modos podía sacarle diversión a la situación. Solo tuvo que esperar un poco. Hace 5 minutos. Te lo digo, lo vi con ella. Kaminari le susurró en voz alta al adolescente más pequeño que estaba a su lado. ¿Crees que él está saliendo con ella? Sabía que estaban trabajando juntos, pero esto es una locura. El diminuto adolescente que caminaba junto a su amigo miró frenéticamente a su alrededor, tratando de encontrar el supuesto par que su amigo rubio estaba mencionando. Mineta había limpiado su actuación en gran medida, logrando mantener su perversión para sus amigos varones o para la privacidad de su propia habitación, pero los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Además, si Midori ya tenía una cita con un bombón americano, Mineta al menos deseaba gritarle un poco. ¿Cómo se atreve el vampiro a conseguir una cita antes de él, Grapperush aún no oficial, el futuro héroe de Japón? No estás bromeando, ¿verdad? Te golpearé si lo haces. Tenía un catálogo completo de eroge y doujins esperándome allí. Mineta señaló hacia uno de los edificios más grandes de la calle. Las personas cercanas miraban de reojo a los dos adolescentes con cautela, distanciándose lentamente de ellos. Un niño tiró del dobladillo de la falda de su madre, señalando inocentemente con un dedo hacia Mineta. Mamá, ¿por qué grita ese gracioso enano morado? Patricio, vamos, no apuntes a esos chicos raros. La madre tomó a su hijo de la mano y rápidamente se dirigió hacia una de las muchas tiendas. Kaminari no pudo evitar hacer una mueca ante la insinuación, ante la desvergüenza de su amigo. Mineta tuvo la decencia de respirar unas cuantas veces para calmarse. Amigo, aprobé los exámenes profesionales. Acabo de obtener mi licencia profesional, así que no puedo darme el lujo de que me marquen como un desviado público. Kaminari amonestó a su amigo, viendo al pequeño adolescente frotarse el cuello con torpeza. Lo siento, lo siento. El dúo se tomó unos momentos para calmarse y examinar su entorno. Mineta había invitado a Denki a pasar el rato y ver algunas baratijas en Akiba. El rubio aceptó, ansioso por cualquier oportunidad de pavonearse con su licencia provisional en el bolsillo. Aizawa Sensei tendría la cabeza en la tabla de cortar si descubría las intenciones del adolescente, pero Kaminari no pudo evitar su emoción. Un simple paseo no vendría mal. Izuku lo hacía todo el tiempo. Denki había estado hojeando algunos libros poco apropiados cuando notó desde su punto de vista en el segundo piso de la tienda, que él y Mineta se encontraban con un distintivo desorden de cabello caminando por la calle principal. Lo miró 2 veces, especialmente cuando vio a la rubia ardiente al lado del vampiro. No había manera de que no se metiera con Izuku, el siempre tranquilo y sereno vicepresidente de la clase. Tal vez incluso lograría tomar una foto y enviarla al chat grupal de su amigo. A Sido le encantarían los chismes después de todo, y el adolescente de piel rosada desgastaría al vampiro para obtener los detalles. Si Kaminari jugaba bien sus cartas, incluso podría escuchar algunos de esos detalles él mismo y conseguir un bombón. Tenía la sensación de que esa chica rubia, su nombre se le escapaba de la memoria, estaba interesada en él, solo necesitaba hacer un movimiento. Sin embargo, para verla en Akiba, pegada al vampiro, Kaminari tenía que asegurarse de que no estaba alucinando cosas. Realmente no podía imaginarse a Izuku con una novia. El vampiro era amigable con algunas de las chicas de la clase, pero Denki pensó que, como mucho, el bebedor de sangre de cabello verde terminaría con Uraraka.
Demonios, incluso había una apuesta entre el grupo, el bote ganador requería que la gente adivinara cuándo se reunirían los dos. Denki había colocado en ese fondo aproximadamente 3 meses de su asignación. Él ganaría. Así comenzó la frenética búsqueda del dúo masculino, tratando de encontrar al vampiro y a la bomba rubia. Kaminari tuvo algo más de suerte que su amigo más pequeño, siendo su altura una ventaja que le permitió vislumbrar su objetivo de búsqueda. Sin embargo, su objetivo parecía muy esquivo, eludiendo su búsqueda y una identificación adecuada. El dúo masculino probó suerte durante unos 15 minutos, y su misión de seguimiento fracasó estrepitosamente, para disgusto de la rubia. Mineta se dedicó a ello únicamente para poder darle a Izuku algunas palabras molestas, pero a medida que pasó el tiempo y no lograron localizar adecuadamente al vampiro y a su supuesta novia, el pequeño adolescente se estaba aburriendo. Se detuvieron junto a una máquina expendedora, tratando de refrescar sus espíritus con la esperanza de encontrar al vampiro. ¿Estás realmente seguro de que los viste, Denki?, cuestionó Mineta, tomando un refresco de uva de la máquina expendedora. El rubio se rascó la nuca, claramente reflexionando y poniendo a trabajar sus células cerebrales. Estoy bastante seguro de que los vi a los dos. Quiero decir, es bastante difícil confundir a Izuku con cualquier otra persona en estos días. Mineta suspiró. Miró molesto a su amigo. Las investigaciones no son tu habilidad, idiota. El adolescente de baja estatura murmuró el insulto, haciendo que la rubia se estremeciera. Vamos, estabas muy metido en esto hace solo unos minutos. Kaminari intentó defenderse, levantando ambas manos en un movimiento de rendición. El adolescente también soltó un suspiro de preocupación. Uno pensaría que conseguir una novia sería fácil después de obtener una licencia de héroe, pero hasta ahora mi suerte ha sido mala. Se quejó al aire. Mineta entrecerró los ojos y estuvo a punto de quejarse, pero sus sentidos pervertidos hormiguearon. Estaba seguro de que algo pervertido estaba sucediendo cerca, aunque no estaba seguro de la ubicación. Eso, y junto con el gemido ahogado que logró escuchar, el adolescente de cabello púrpura tenía la intención de deshacerse de Kaminari y buscar este afortunado pervertido incidente que estaba sucediendo cerca. Denki notó el cambio en la actitud de Mineta y se animó. ¿Qué pasa? ¿Necesitas ir al baño o algo así?, preguntó descaradamente. Mineta no respondió de inmediato, tratando de concentrarse en la fuente de su hormigueo. No podía permitirse el lujo de permitir que nada lo distrajera ahora. Izuku borró su presencia, haciendo todo lo posible para asegurarse de que Melissa también permaneciera callada. Deformar no era exactamente una opción principal con los grilletes activos alrededor de su cuello, y a Melissa no le gustaría que él usara Flash Step y se metiera con su ropa. Eso, y correr como un loco entre los civiles atraería una atención que francamente no necesitaba. Saltar sobre los tejados a mediodía con un civil en brazos también era un billete rápido para llegar a la comisaría de policía más cercana, si tenía suerte. De lo contrario, el cargo de héroe, así que se enfrentó a su actual posición sigilosa. Melissa tampoco lo estaba ayudando precisamente. Ella había permanecido en silencio, en su mayor parte, aunque su respiración aún lanzaba aire caliente contra su mano mientras él la mantenía lo más cerca posible de su cuerpo. El problema comenzó cuando ella comenzó a frotar ligeramente su trasero contra su ingle. Al principio el vampiro pensó que era simplemente una cuestión de impaciencia, el resultado de que ella movió sus pies para manejar mejor la espera mientras Kaminari y Mineta hablaban cerca sin notar el roce. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, Izuku notó que el crujido de la ropa se hacía más firme y pronunciado a medida que ella se presionaba aún más contra él. Él echó ligeramente su cabeza hacia atrás para mirarla a los ojos, con la mano todavía alrededor de su boca. La niña siguió el movimiento, con sus ojos azul celeste traviesos. «El silencioso, ¿qué estás haciendo?», él articuló y fue respondido con una presión larga y fuerte de su trasero contra él. El vampiro encontró que su cuerpo respondía a sus burlas casi de inmediato. El olor de Melissa se tiñó de diversión ante la situación, e Izuku entrecerró los ojos ante su comportamiento. Las rendijas dentro de sus orbes esmeralda se enfocaron en el lugar donde ella se presionaba con fuerza contra él. Él gruñó, el ruido le pareció anormalmente fuerte, pero el ligero ruido pareció estimular aún más los esfuerzos de la rubia americana. El vampiro no había tenido liberación en las últimas 2 semanas y la situación, aunque un poco incómoda, se sentía estimulante.
Enfocó sus sentidos, notando que Mineta y Denki habían dejado de hablar y estaban más alerta. Izuku intentó alertar a Melissa de lo sucedido, pero sus esfuerzos fueron en vano mientras ella se concentraba en burlarse de él a través de sus diversas capas de ropa. El roce lo hizo ansioso por responder y considerando el estrés que había pasado Izuku en los últimos días, el vampiro se sintió muy ansioso por responder al descaro de su novia. ¿Quería jugar? Bueno, estaba ansioso por responder de la misma manera. Melissa apenas pudo responder a su movimiento, mientras el vampiro giraba en su lugar y empujaba su cuerpo contra la pared detrás de la cual se escondían. Todavía era de día, pero se atreve a burlarse de él así. Especialmente después de que ella y Mei se encerraron en su casa de la playa. El más sordo de los sonidos resonó en el callejón mientras estaba presionada contra la pared, el emomante todavía muy consciente de su entorno. No solo podía sentir a sus compañeros de clase, sino que todavía estaba la misteriosa presencia en el borde de sus sentidos, observando desde lejos. Quizás esta no fue la idea más inteligente. Dejó que el pensamiento flotara en su cabeza, su corazón comenzó a martillar dentro de su pecho. Siguió mirando hacia el final del callejón, preguntándose si los compañeros de clase de su novio se asomarían. Izuku giró la cabeza para mirar el final del callejón también, sintiendo que su propio corazón comenzaba a acelerarse. Sin embargo, no hizo ningún esfuerzo por moverse de su lugar o inventar alguna historia de encubrimiento. Giró la cabeza para mirar a Melissa, esperando hasta que la chica notara su mirada. Ella lo hizo, volviendo sus ojos hacia él con una mirada suplicante. «Aprendí la lección, ¿vale?» Se sintió acalorada, la vergüenza y el deseo creciendo en su cuerpo. La mirada de Izuku no se movió, y el vampiro tampoco. Su mano sin embargo así lo hizo. Le agarró la barbilla e hizo que la chica lo mirara. «Niña traviesa», le susurró, sus colmillos brillaban con saliva. Melissa sintió que sus piernas se debilitaban y su núcleo se contraía ante su actitud dominante. «No te burles de mí, Izuku», ella susurró en respuesta, tratando de mantener la voz lo suficientemente baja para evitar ser detectada. Sus ojos se entrecerraron, la niña olvidó por un momento la precaria situación en la que se encontraban. Izuku no le respondió. Miró de reojo el callejón. «¿Qué están haciendo ustedes dos?». Una voz resonó con fuerza desde la calle. Los ojos de Melissa se abrieron de golpe, la chica casi gritó de miedo, si no fuera por Izuku colocando sus labios sobre los de ella. «Cállate», susurró almizcladamente contra sus labios, lo suficientemente alto como para que ella pudiera escucharlo. Su corazón latía salvajemente en su pecho, la chica ahogaba un gemido, su olor estaba lleno de una mezcla de pánico y excitación. Sus ojos muy abiertos y llenos de pánico se movieron para ver si los compañeros del vampiro los descubrirían de esta manera, pero a medida que el reloj avanzaba y pasaba el tiempo, nadie entró al callejón. «Nada, señora», exclamación de cierre, la voz combinada de los adolescentes resonó desde la calle, la distancia era demasiado corta para la comodidad de Melissa. Sabía que no debería haber provocado al vampiro, la chica era muy consciente de sus tendencias pervertidas en el armario, pero ciertamente él no había hecho tanto esfuerzo para resistir su encanto. Debería sentirse honrada de haber tenido ese efecto en él, o debería castigarlo por su acción traviesa. «Bueno, me enteré de que dos adolescentes estaban causando disturbios y siendo molestias públicas». La voz femenina mayor habló en un tono autoritario, con una gran sospecha coloreándola. «Esos no serían ustedes dos, ¿verdad?». Izuku reconoció la voz de la heroína mayor. Se preguntó si tenía suerte de que alguien como Mirko estuviera patrullando Tokio hoy, o si tenía tanta mala suerte de que Mirko estuviera patrullando hoy. «De ninguna manera, Mirko-san». La voz de Denki se quebró. Al menos logró responder a la pregunta de la heroína. Los ojos de Mineta se inyectaron en sangre, el adolescente resoplando y resoplando. Se quedó mirando sus tonificadas piernas, preguntándose si alguna vez podría tener la oportunidad de frotar las poderosas extremidades aunque fuera por 1 o 2 minutos. Mirko miró fijamente al diminuto adolescente con una mirada inquisitiva. «¿Terminaste de quedarte boquiabierto, chico?». Ella lo interrogó en voz alta. Mineta se estremeció, regresando a la realidad lejos de sus pensamientos rosados. «Ese sí, señora». La heroína conejo puso los ojos en blanco, molesta. «Bien, entonces váyanse los dos. No tengo tiempo para estas tonterías». Ella miró a los dos. Ambos se retiraron rápidamente, sin querer estar en el lado malo de la heroína.
Mirko era conocida por ser una heroína errante sin un cargo adecuadamente establecido y una jurisdicción seleccionada, pero eso no disminuye ninguna de sus habilidades o influencia. Con su lugar entre los 10 primeros de Japón, una palabra de la mujer de piel de chocolate arruinaría cualquier tipo de oportunidad que pudieran tener en el mundo de los héroes. Cuando los dos adolescentes se fueron, la heroína se dirigió al callejón cercano. Ustedes dos pueden salir ahora. Habló lo suficientemente alto como para asegurarse de que la escucharan. Izuku y Melissa salieron de su escondite. Hola, Mirko-san. Él habló primero, saludándola con la esperanza de disminuir cualquier incomodidad. La mirada de la heroína se relajó un poco cuando se dio cuenta del vampiro. Sus labios se torcieron en una sonrisa y su estado de ánimo pareció mejorar enormemente. Ja, ¿qué tenemos aquí? Mirko no esperó a que el vampiro respondiera adecuadamente su pregunta, acercándose a él y dándole varias palmadas en los hombros como forma de saludo físico. ¿Escabulléndote para divertirte con tu pequeña novia, eh? Ella bromeó, aunque estaba claro que era de buen humor. Melissa se sonrojó de vergüenza, pero mantuvo la compostura. No es así, murmuró para sí misma. El vampiro también sintió algo de vergüenza en sus mejillas. Mis compañeros de clase tienen una imaginación fuerte y fértil. Solo Dios sabe qué tipo de cosas podrían evocar si nos vieran juntos. Le explicó su difícil situación a la heroína. Mirko tarareó, aunque sus labios permanecieron estirados con su sonrisa. ¿Es eso así? Sus orejas temblaron, por lo que Izuku cerró la boca y esperó lo mejor. ¿Entonces esa mancha que quedó en el piso no tiene nada que ver contigo? Preguntó en tono altivo. Melissa inmediatamente giró en su lugar, tratando de detectar el supuesto desastre que había dejado atrás. Izuku cerró los ojos y suspiró mentalmente, consciente de que su novia cayó en el anzuelo tan fácil. Una vez que la rubia americana notó que no había pruebas, y esencialmente le había dado a Mirko toda la afirmación que necesitaba, la chica gimió de vergüenza. Enterró la cara entre las manos, deseando que la heroína mayor se fuera ya. Jejejeje, qué lindo. La sonrisa y la risa de Mirko hicieron que el vampiro suspirara. De todos modos, fue un placer hablar contigo, mocoso. Tengo que correr. Tengo traseros que patear. Ella se despidió y se fue. Izuku se volvió hacia Melissa, siendo bendecido al ver a la niña gimiendo de vergüenza. Tenía que estar de acuerdo con la heroína conejo, era lindo. A unos kilómetros de distancia, Kiet miró hacia el objetivo desde su mira. Tomó nota mental de sus interacciones del día, haciendo todo lo posible por crear un perfil sobre él creado por ella misma. Técnicamente, el francotirador ya tenía casi toda la información disponible sobre él, pero siempre podía haber algo que hubiera permanecido oculto. Ella había sido la herramienta del HSPC durante muchos años y sabía que algunas personas guardaban uno o dos ases escondidos en la manga. Se preguntó si el vampiro la descubriría. Podía sentir que alguien tenía sus ojos puestos en él, lo que hablaba maravillas de sus habilidades, pero con ella manteniendo la distancia, la posibilidad debería ser mínima. Kiet se preguntó cuánto duraría este trabajo, especialmente considerando los resultados de su seguimiento hasta el momento. Nada indicaba que Izuku sería otra cosa que un héroe excepcional. Sabía que el HSPC era paranoico e incompleto, pero incluso para ellos, este nivel de precaución y tácticas de camuflaje era excesivo. Sacudió la cabeza, intentando deshacerse de pensamientos inútiles. Las alegrías de la juventud, ¿eh? Murmuró al ver al vampiro jugar con su novia rubia. Ustedes, niños de estos días, ella siguió murmurando mientras él observaba a su objetivo. Casi había olvidado cómo se sentía el contacto físico cercano con alguien. Después de todo, no es que tuviera muchas posibilidades de estar en Tartarus, y con villanos viciosos como vecinos, Kiet no estaba precisamente entusiasmada por conocer a ninguno de ellos. Y ahora que estaba fuera de casa, ver a su objetivo divirtiéndose así, la irritaba. Bueno gente, ese fue el capítulo número 47, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós. Yeah.